Buenas noches, amados hermanos, sean bienvenidos a nuestro estudio de doctrina sobre eclesiología o doctrina de la iglesia. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y bueno, nuestros avisos es que el viernes tenemos a las 7 de la noche otra vez nuestro estudio sobre Romanos, capítulo 16. ¿Lo recuerdan? Estuvimos estudiando los saludos, qué importante, interesantes, ¿verdad? Los saludos, las personas que se mencionan allí en Romanos 16. Pero bueno, hoy continuamos con nuestro estudio sobre eclesiología, doctrina de la iglesia. ¿Se escucha un eco? ¿No está bien? ¿Está bien? Ok, muy bien. Bienvenida, hermana Socorro. Así que... no hay problema, no hay problema. Tenemos estudio el viernes entonces a las 7 y luego tenemos el domingo nuestro servicio de oración y la escuela dominical. Creo que esta vez me toca enseñar a mí la escuela dominical. Creo que sí, no recuerdo muy bien. Ok, entonces vamos a iniciar con una palabra de oración, hermanos, y después vamos a cantar dos himnos muy hermosos a nuestro Trino Dios. Oremos entonces. Padre, gracias por cuidarnos, por bendecirnos. Gracias por consolarnos y animarnos en nuestros desánimos, en nuestras tristezas. Como también, Señor, por darnos tiempos de refrigerio en que podemos gozarnos y alegrar nuestro corazón por todas las bendiciones que tú nos das. Señor, te quiero pedir que en esta noche tu bendición esté con nosotros en el estudio de la doctrina, de la sana doctrina. Bendice a cada una de las familias aquí presentes, oh Señor, y perdona también nuestros pecados. Te lo rogamos todo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Ahora vamos a... Bueno, lo voy a bajar un poquito porque siento un eco que me molesta a mí. A ver. Ahí está. Creo que ahí está mejor. ¿Se oye o ya no? ¿Se oye, Julio? No, sí está muy alto. Está muy alto. Ok, muy bien, hermanos. Vamos a compartir ahora el canto. Está en nuestro WhatsApp. Y aquí está. El primero se llama Quiero cantar una linda canción. Número 400 en el himnario. Ahí pueden encontrarlo. Les voy a pedir que se pongan de pie, porque después vamos a estar sentados, o estarán sentados, ¿verdad? Como una hora aproximadamente. Entonces, pónganse aquí y cantemos. Quiero cantar una linda canción, dice el Salmo 34, cantad a Jehová, vosotros sus santos. Número 2.
esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Amén, hermanos, gloria sea al Señor. Vamos a cantar el siguiente que se titula Santo, Santo, Santo. Número 4 en el himnario. Número 4, y vamos a cantar la 1, la 3 y la 5 solamente, ¿ok? Número 4, Santo, Santo, Santo. Isaías 6:3 dice: Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Así que cantemos estrofas 1, 3 y 5. Por favor, pueden sentarse, y ahora vamos a continuar con la división de clases. Los niños se van a sus respectivas clases y los adultos nos quedamos aquí para nuestro estudio. Muy bien, vamos a compartir ahora. Bienvenido, Merced. Vamos a compartir ahora la clase que corresponde el día de hoy, y es, un momentito nada más, capítulo 49 de nuestro libro, Los Amigos de Dios. Bueno, ustedes recordarán que la semana pasada terminamos de estudiar el capítulo que se tituló Los Escogidos de Dios. ¿Lo recuerdan? Los Escogidos de Dios. Hablamos sobre el tema de la elección, predestinación brevemente, porque no era directamente el tema. Y hoy vamos a hablar sobre los amigos de Dios. Un título muy interesante, ¿verdad? Que, bueno, está basado en la palabra del Señor también. Entonces, vamos a iniciar, hermanos, con nuestro tema. Recuerden que estamos estudiando eclesiología, es decir, doctrina de la iglesia. La palabra iglesia proviene del griego eclesia. Se parece bastante, ¿verdad? Eclesia, iglesia. Lo que pasa es que el griego y el español
pues son parte de esa familia de idiomas que tienen muchas semejanzas, ¿verdad? Eclesia, iglesias, en hebreo Kahal, ¿verdad? Congregación, asamblea. Entonces empecemos, los amigos de Dios. La iglesia consiste del pueblo del pacto de Dios. Recuerden que nosotros como cristianos bíblicos, reformados, leemos a lo largo de la Escritura la doctrina del pacto, es decir, de ese pacto soberano y de gracia que Dios desde siempre ha establecido con la humanidad y en ese caso con su pueblo. ¿Lo recuerdan? A ver, ¿qué pactos recuerdan en la Escritura? El pacto de obra. Génesis. El pacto en Génesis, pero hecho con Adán y Eva, ¿verdad? No, ahí no se menciona explícitamente que Dios hizo un pacto, pero están los elementos del pacto. Dios crea a Adán y a Eva, los pone en el huerto de Edén y les da un mandamiento, les dice: no coman del árbol de la vida. El día que lo coman, morirán. Y se presupone que había una promesa: si no comían, vivirían por toda la eternidad. Luego Dios establece un pacto ¿con quién? Noé. Con Noé. Cuando le dice pondré enemistad entre Está también el pacto, ¿verdad? El pacto de obras que se realiza, o el pacto de vida antes de la caída, el pacto pre-caída, antes de la caída, pero post-caída, después de la caída en el pecado, Dios otra vez busca a Adán y a Eva, ¿lo recuerdan? Y entonces nuevamente le da una promesa, y las promesas son partes de un pacto. Y entonces le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera promesa del Evangelio se le conoce como el proto-evangelio. La palabra proto significa primero, el primer evangelio, por así decirlo. Y luego encontramos otro pacto, el pacto de Dios con Abraham. ¿Okay? Y así sucesivamente avanzamos en la Escritura y vemos que Dios es un Dios de pactos. ¿Okay? Es un Dios de pactos. Entonces la iglesia consiste en el pueblo del pacto de Dios. Es decir, solamente están dentro de la iglesia los que están dentro del pacto de Dios. Esta es una manera de decir que consiste de los amigos de Dios. ¿Ok? De los amigos de Dios. Recuerden que en la Escritura también leemos que el pecado nos ha separado de Dios. El pecado produce separación, alienación, alejamiento, distanciamiento. Por eso es que después que Adán y Eva pecan, Dios es el que sale en busca de ellos. Porque ellos, ¿qué hicieron? Se escondieron, huyeron de Dios. ¿Ok? Entonces, el Nuevo Testamento nos dice que antes éramos enemigos de Dios, y en eso consiste la doctrina de la reconciliación. ¿Quiénes se reconcilian? Pues los que están enemistados. Y nosotros antes éramos amigos o enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Entonces, los que pertenecen al pueblo de Dios, al pacto de Dios, son amigos de Dios. Ya no hay más rivalidad entre Dios y aquellos que han sido redimidos por Cristo. ¿Ok? Muy bien. Aquí estoy mirando algo diferente en Zoom. Ok. Entonces, porque el pacto de gracia significa amistad entre Dios y los suyos. ¿Correcto, hermanos? Ya Dios no es nuestro enemigo, no porque Él sea malo, sino que nosotros, ¿verdad?, lo desobedecimos y entonces estábamos en una relación de enemistad. En esencia, entonces, el pacto de gracia, recuerden, pacto de obras antes de la caída, pacto de gracia después de la caída. De gracia, ¿por qué? Porque el hombre no merecía que Dios lo incluyera dentro de su pacto. Y entonces es de gracia porque es de pura misericordia que Dios
decide buscar al hombre pecador, restaurarlo con él e introducirlo a su pacto de gracia, un pacto en el que los integrantes del mismo no se ganan su salvación. Nadie puede ganar su salvación, están allí por gracia. Entonces, en esencia, el pacto de gracia fue establecido cuando inmediatamente después de la caída del hombre, Dios dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo está el pacto presente allí? Bueno, primeramente es Dios quien sale en busca del hombre. Lo encuentra, por así decirlo, lo restablece. Y aquí el Señor, en este pasaje, que es la primera promesa del Evangelio, vemos que establece su pacto con el hombre. Dios se pone del lado de Adán y Eva, nada más y nada menos. Por eso dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, dice: y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer va a representar a toda la humanidad en rebelión contra Dios. Y la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer, en este caso, representará a los hijos de Dios. Entre tu simiente y la simiente suya. Pero noten aquí que en el pacto que Dios establece con Adán y con Eva, que representan a la humanidad, porque Adán y Eva no solamente son nuestros padres biológicos, por así decirlo, sino son nuestros representantes federales en el pacto de Dios. Es muy importante ese concepto, que lo entendamos. Ellos no solamente son nuestros padres porque procedemos de ellos como seres humanos, sino también nuestros representantes delante de Dios. Y cuando Dios establece su pacto, no trata con individuos aislados de los demás, trata con individuos que están integrados a una familia, a una comunidad, a una sociedad. De manera que cuando dice entre tu simiente y la simiente suya, implica padres e hijos que estaban dentro del pacto de Dios, la descendencia de ambas líneas. Y luego que Dios se pone del lado de la mujer, del lado de la simiente de la mujer, que representa a los hijos de Dios, aunque no lo merecían, le dice: la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allá entonces hay una promesa como encapsulada de que la simiente de la mujer, que en última instancia, ¿quién es? Cristo. Él herirá en la cabeza a Satanás, ¿ok? Que es una imagen de destrucción. El apóstol Pablo, de hecho, en Romanos habla, vamos a leerlo en Romanos, al final, vamos a llegar allí, ¿verdad? En nuestro estudio. Pero él dice en Romanos 16:20 algo interesante en conexión con este pasaje. Y el Dios de paz, página 1201, Romanos 16:20, y el Dios de paz quebrantará pronto, ¿a quién? A Satanás debajo de vuestros pies. Lo aplastará. Dice, creo, la Reina Valera 1960, ¿verdad? Aplastar, quebrantar. Y qué interesante que el Señor, en la primera promesa, en el primer anuncio del Evangelio, le dice a la serpiente: la simiente de la mujer, que es Cristo en última instancia, Cristo nuestro Señor, Él te va a herir, te va a quebrantar, te va a aplastar, te va a pisar, ¿qué? La cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Pero no destruirá nunca, ¿verdad? A la simiente de la mujer. Entonces, enemistad con Satanás implica ¿qué? Amistad con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un tema que, bueno, al principio dijimos, ¿cómo está relacionado eso con la iglesia? Nada más y nada menos que desde el mero comienzo, post caída, después de la caída,
Dios establece su pacto de gracia con la humanidad, con Adán y con Eva, y eso significa que Dios no los ve como enemigos, como ajenos, como extranjeros, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, sino que los integra a su pacto y están en una relación de pactual, de amistad con Dios. Interesante. Entonces, enemistad con Satanás implica amistad con Dios. Por eso Pablo también dice, ¿no?, en sus cartas, el que es amigo del mundo se constituye en enemigo ¿de quién? De Dios. Por eso es que Jesús nuestro Señor también dice, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Se dan cuenta? Entonces, por la gracia de Dios, estamos en el pacto de gracia, en el que, entre otras cosas, significa que Dios es nuestro amigo. Y lo vamos a ver después, porque Jesús le dice a sus discípulos, ya no los llamaré solamente, ¿qué?, hermanos, sino los llamaré amigos. Y un amigo hay mejor que un hermano, ¿no así dice el libro de Proverbios? Interesante. ¿Se dan cuenta? Este hilo de amistad, por así decirlo, pactual en toda la Escritura. ¿Ok? En forma más explícita, Dios estableció su pacto con Abraham cuando dijo, y estableceré mi pacto, mi berit en hebreo, entre mí y ti, o entre yo y tu descendencia después de ti. Noten otra vez, se habla de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer. El pacto desde su comienzo siempre ha incluido a familias enteras, padres e hijos. Ese concepto moderno, evangélico, que anda por allá, de que la salvación es una relación personal entre Dios y yo, y hasta ahí llega nada más, no es bíblicamente correcto. Sí, hay una relación personal entre Dios y el hombre, pero cuando uno lee el Antiguo Testamento y lee el Nuevo Testamento, la salvación siempre se da dentro del contexto de una familia, dentro de un pacto. Por eso es que el apóstol Pablo, ¿qué le dice al carcelero cuando se iba a matar? Dice el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y quién. Y tu casa. Dice, a ver, ¿cómo? Tú y tu casa. Pues ¿de dónde viene esa terminología? Tú y tu casa. Pues viene del Antiguo Testamento. Lidia se bautizó y toda su casa, toda su familia, no dice, pero ¿de dónde viene esto? Viene del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo hay toda esta conexión, verdad? El hilo del pacto que incluye a familias, a padres, a hijos. Dios no establece su pacto y le dice a los adultos, ok, te voy a salvar a Abraham, pero Isaac está perdido. Ismael también. Pues sí lo hizo con Esaú. Bueno, pero estamos hablando de que incluso Esaú, aunque no era elegido de Dios, era parte del pacto y estaba dentro del pacto. Lo estaba externamente, aunque no internamente, pero era parte del pacto en su forma externa. Entonces, en cuanto a la salvación, sí tiene que ver con personal. Todo es personal. Lo que define, ¿verdad?, es precisamente que aquellos que son elegidos de Dios serán, en último análisis, los salvos, los que creerán y sí profesarán personalmente. O sea, la salvación nunca ha sido impersonal. No. La salvación es personal, como decíamos, pero siempre dentro del contexto de un pacto, de familia, de un grupo, de la sociedad de creyentes. A lo que yo iba anteriormente cuando dije que hay un concepto moderno
una salvación personal, tiene la idea de individualista, que no me importa la iglesia, no me importa la comunión de los santos, soy salvo yo y Jesús nada más en mi casa y se acabó. Ese concepto no es bíblico, no lo es. Así Abraham llegó a ser amigo de Dios. Una y otra vez la escritura lo llama de esta forma: Abraham, el amigo de Dios. Qué bonita expresión, ¿verdad? Cuando muchos enemigos poderosos vinieron contra el rey Josafat, él clamó a Dios por ayuda y le rogó. En 2 de Crónicas 27, Dios nuestro, dijo Josafat, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de quién? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Ahí está. Abraham es el amigo de Dios. Dios mismo declaró en Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Noten la terminología pactual o de pacto. Siempre habla de descendencia, porque habla de padres, de hijos, en el contexto de una familia. Es muy importante que lo vean, muy, muy importante, porque la Biblia no promueve un cristianismo individualista. Bueno, es como en el fútbol, ¿verdad? Los que les gusta el fútbol, pues hay jugadores, bueno, por naturaleza, un equipo de fútbol es precisamente un equipo. Y entonces cuando hay un jugador individualista, se dice, ¿no? O personalista, uno dice, oye, pasa la pelota, ¿verdad? Porque formas parte de un equipo, ¿ok? Dios mismo declaró entonces a Abraham, mi amigo. Y Santiago 2:23 en el Nuevo Testamento dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Entonces lo encontramos en 2 de Crónicas 20, Isaías 41 y luego en Santiago 2:23. Abraham, el amigo de Dios. No porque se lo ganó, no porque se lo merecía, sino porque Dios lo introdujo en su pacto. El salmista iguala el pacto de gracia con la amistad entre Dios y su pueblo con esas palabras. Escuchen el Salmo 25:14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué bonito, qué hermoso, ¿verdad? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces esa comunión íntima no es otra cosa que una amistad íntima. Pero esa es una amistad salvífica, pactual, no es una amistad entre iguales, ¿verdad? De hombre a hombre, sino que es una amistad pactual, federal, en la que somos introducidos al pacto de Dios y Dios nos ve precisamente así, como sus socios pactuales, por así decirlo, en este caso como sus amigos. Qué hermoso que la Biblia dice que si tememos a Dios tenemos una comunión íntima con Él. Y claro, esa comunión íntima con Jehová no la podemos tener sino solo por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es la simiente por excelencia de la mujer, nuestro Señor Jesucristo. Puesto que los creyentes de todas las edades son la simiente de Abraham, estos son del pacto de Dios, es decir, amigos de Dios. Es muy importante también que notemos, hermanos, porque en la teología de las iglesias evangélicas meten una cuña entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y nosotros vemos que hay una continuidad. Entonces, nosotros
somos hijos de Dios, lo cual equivale a decir también que somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Pues porque Dios hizo su pacto de gracia, lo estableció con Abraham, y es un pacto perpetuo, eterno. Por eso leemos en Gálatas 3:7 lo siguiente, vamos a leerlo. Por eso nunca debemos interpretar la Escritura, en este caso el Nuevo Testamento, aparte del Antiguo, y peor aún, contra el Antiguo. No lo debemos hacer. Gálatas 3:7 dice: sepan por tanto que los que son de la fe, los tales son ¿qué? Hijos de Abraham. Interesante. Bueno, ¿por qué? Pues porque Abraham creyó, ¿verdad? Abraham creyó. Él es el pueblo, el padre del pueblo de Dios, el patriarca Abraham, con quien Dios empezó a formar el pueblo de Israel. Entonces, si nosotros creemos, somos hijos ¿de quién? De Abraham. Y luego dice, y viendo antes la Escritura, el versículo 8, noten qué impresionante pasaje, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, había de salvar a los gentiles, anunció de antemano que el Evangelio a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea que Dios ya le había dado el Evangelio ¿a quién? A Abraham. Y dice que el Evangelio se contenía en la promesa que dice: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo está presente el Evangelio allí? A ver, Dios le da el Evangelio a Abraham, no se lo da de una manera tan plena como a nosotros en el Nuevo Testamento, pero le ha dado la esencia del Evangelio. Entonces, ¿cómo está contenido el Evangelio en la promesa que dice: en ti serán benditas todas las naciones? A ver, ¿cómo? ¿Cómo está presente el Evangelio allí? En primer lugar, recuerden que el Evangelio trata acerca de quién: de nuestro Señor Jesucristo, de su persona y de su obra, de su ministerio. ¿Cómo está presente Cristo? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Pues la simiente, de ahí viene Cristo. ¿Quién es la simiente? Cristo, ¿verdad? Cristo es la simiente. Lo dice más adelante. ¿Mate? En el 29, hermana, lo dice. No, cuando habla de la simiente, como no de muchos, está en el versículo 16. Nótelo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como hablando de muchos, sino como de uno solo. Y a tu simiente, que es Cristo. Impresionante. Simiente es descendiente también, ¿verdad? Simiente se puede entender en sentido plural y singular. Aquí es singular. O sea, la simiente, el descendiente de Abraham por excelencia, ¿quién es? Cristo. Entonces, cuando dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, Cristo está presente allí, porque en promesa, un día nacería de Abraham, de su descendencia, el Cristo, el Mesías, por medio de quien el Evangelio y la salvación llegaría a todas las naciones. Es decir, llegaría a nosotros de este lado del mundo. Impresionante, impresionante. Entonces, puesto que los creyentes de todas las edades son la simiente de Abraham, los descendientes de Abraham, los hijos de Abraham, estos son del pacto de Dios, es decir, amigos de Dios. Nada más y nada menos, hermanos. Dios nos introduce a su pacto y somos sus amigos sin merecerlo. Y recuerden otra vez, Dios introduce en su pacto a Abraham y con él a toda su familia. Por eso es que Dios, aunque solamente Abraham creyó, Dios le dijo: te vas a circuncidar y también vas a circuncidar a todos los siervos de tu casa y vas a circuncidar a tus hijos desde 8 días de nacido. ¿Ok? Dios nunca excluyó a nuestros niños de su pacto. Nunca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, respetamos y amamos a
los hermanos que piensan que los niños no están dentro del pacto y, por ejemplo, dicen, bueno, yo soy salvo, pero mis hijos chiquitos, ¿verdad?, no lo son. Oremos para que crean y sean salvos mientras son niños. ¿Y si fallecen nuestros niños en la infancia? ¿Deben de ser salvos, hermano? Porque ¿Están dentro de él? Porque mismo Jesús dijo, ¿verdad?, que si uno no se convierte como un niño, ¿verdad?, un niño no tiene... Y es que la terminología que Jesús usa ahí, hermano, es precisamente del pacto, es pactual. Porque Jesús veía a los niños como miembros del ¿qué? Del pacto, de la promesa, del evangelio. Y por eso Él dice, dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de ellos ¿qué? Es el reino de los cielos. Hay una escritura, hermano, que dice, es que el apóstol Pablo, ¿verdad?, que dice que los hijos son santificados por uno. Exacto, en 1 Corintios 7. Serían inmundos, ¿verdad? Exacto, es terminología del pacto otra vez, ¿se dan cuenta? Bueno, no es el tema, ¿verdad? Pero es emocionante ver todas estas conexiones. Vamos a continuar. Entonces, vamos a la página 309 ahora. Hermanos, a ver si estoy bien, ¿dónde está? Y dice, amistad soberana, ¿es ahí? Sí. Ok. Que nadie piense que nuestros primeros padres, después que hubieron caído en pecado, buscaron a Dios. No, al contrario, se escondieron. Todo lo contrario, huyeron de su presencia. Pero Dios, en su gracia soberana, los buscó a ellos. Ahí está el Evangelio. ¿Cierto o no? Que uno dice, bueno, ¿quieres leer el Evangelio? Vete a Mateo, Marcos, Lucas. Bueno, en un sentido, sí, ahí está explícito, amplio, ¿verdad? Extendido. Pero el Evangelio es todo aquello que nos muestra que Dios en su gracia, en su bondad, en su misericordia, salió en busca del hombre que había pecado. Y ya en Génesis 3 está presente el Evangelio. ¿Ok? Tampoco les sugirió Dios simplemente que se hicieran enemigos del príncipe de las tinieblas, ni los invitó a ser amigos del Padre de las luces. No. Él hizo algo incomparablemente mayor. Él puso enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre la simiente de ambos, y al hacer eso estableció la amistad entre Él mismo y su pueblo. Dios no le dijo a Adán y a Eva, bueno, Adán y a Eva, ¿qué quieren ser? ¿Amigos de Dios o amigos de la serpiente? No dijo eso. La Eva quería ser de la serpiente porque se puso a platicar con ella. Antes, ¿verdad? Pero cuando Dios establece su pacto, ¿les da opción? No. Él dice, establece, ¿verdad?, su pacto. Y entonces, Él puso enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre la simiente de ambos, y al hacer eso, estableció la amistad entre Él mismo y su pueblo. Tan pronto como Dios habló, aquella enemistad y aquella amistad fueron hechos una realidad. Entonces, los de la simiente de la serpiente, que representa a la humanidad no cristiana, por así decirlo, son enemigos de Dios. Y los de la simiente de la mujer, que representa a los hijos de Dios, son amigos de Dios. Qué importante es entender esto, ¿verdad? Desde el mismo comienzo. Aclare que al decir no cristiana no se refiere a la religión cristiana como no creyentes de Cristo. Correcto. Sí, así es. Entonces, es interesante, ¿no?, que la Biblia hable de esta manera. Aquellos, por eso Jesús lo dice, hermanos, el que no es conmigo, contra mí es. No, ahí entran todas las religiones. Sí, claro. Cualquiera que sea tu religión, bíblicamente hablando, nos damos cuenta que el que no está con Jesús está contra Jesús. Así de sencillo. Claro, la gente romantiza a Jesús, ¿verdad? Dice, no, Él nunca dijo nada de esto. Bueno, ¿quién habló más del infierno en la Escritura? El Señor Jesucristo. Él fue el que lo hizo. Claro, Él vino a salvarlo precisamente del infierno. Y como dice nuestro catecismo de Heidelberg, ¿verdad? Él sufrió los tormentos del infierno. ¿Ok?
Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Por eso evangelizamos, porque queremos que más personas que son actualmente enemigas de Dios, por su gracia lleguen a ser ¿qué? Amigas, amigos de Dios, como nosotros, por pura gracia y misericordia, somos amigos de Dios. Del mismo modo, no hay que dar por sentado que Abraham buscó la amistad de Dios, de ninguna manera. Por el contrario, Dios soberanamente le ofreció su amistad. Tampoco hizo Dios esta oferta condicional a la aceptación por parte de Abraham. No, Él no le dijo a Abraham: ¿quieres obedecerme y quieres dejar todo lo que tienes aquí para que te vayas a una tierra que yo te voy a mostrar? ¿Eso le dijo? No. Sin consultarle a Abraham, le hizo su amigo. Dios le dijo: estableceré mi pacto entre mí y ti, o entre yo y tú. Y quedó establecido. ¿Verdad? El Señor también, cuando lo llama por primera vez en Génesis 12, ¿qué le dice? Sal de tu tierra y de tu parentela. Es una orden, no es una sugerencia, es una orden. Lo que es cierto con Abraham, lo es también con su simiente. Así es, Él nos introduce a su pacto. No te pregunte y dice: ¿quieres? Por favor, acéptame. Ese no es Dios. Entonces, desde el comienzo mismo nos damos cuenta que esa idea de aceptar la salvación que depende de ti y no de Dios, no es bíblica. Hay una responsabilidad, sí, de que creamos, pero Él es el Todopoderoso que puede salvar o que tiene misericordia de quien Él quiera. Continuamos. Dios no informó a Abraham que el pacto que Él establecía con él continuaría con su simiente en el caso de que su simiente quisiera que continuara. Desde el mismo principio, Dios incluyó en el pacto la simiente de Abraham, así como al mismo Abraham. Hasta eso, hermanos. El pacto no depende de nosotros. Somos castigados y disciplinados por Dios cuando desobedecemos. Pero Dios no dice: elimino mi pacto. No. El pacto depende para su cumplimiento ¿de quién? De Dios. ¿Abraham pecó después que Dios lo introdujo a su pacto? A veces otra vez tenemos una mentalidad, ¿verdad?, falsa de los patriarcas, como si eran santos en el sentido de que nunca pecaban. No. Si fuese por Abraham, el pacto hubiera quedado ¿qué? Deshecho. Aquí es donde la elección y el pacto de gracia convergen. ¿Se acuerdan el tema de la elección? Convergen, se unen, y el último, el pacto de gracia, complementa al primero. Claro, ¿quiénes son los elegidos? Pues los que están en el pacto de Dios. Y podemos describir más esa declaración. Los que ponen su fe en Cristo, los que obedecen a Cristo. Recuerden, en última instancia solo Dios sabe quiénes son los elegidos de manera infalible, pero Dios nos da señales en su palabra de que somos sus elegidos. ¿Ok? Dios fue absolutamente soberano en la elección. Lo leímos en Efesios, que dice: según el consejo de su voluntad, Él predestinó a individuos para la salvación. Amó a Jacob y aborreció a su hermano mellizo Esaú. Ahí lo dice. El profeta también lo dice. Amós, creo, ¿verdad? Habla de que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios mismo lo dice. Pero eso no es toda la verdad. Sin estar obligado por relaciones familiares en su escogimiento, Dios, sin embargo, escogió tomarlos en cuenta. De un modo general, Él escogió para vida eterna a ciertas personas junto con su simiente. Y al hacerlo, Él fue de nuevo completamente soberano. Es decir, Dios incluso puede elegir y salvar a una familia entera, como sucedió muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero puede ser que al mismo tiempo que elige a una familia, no todos los de una familia necesariamente serán salvos. Llevarán la marca del pacto, la señal del pacto, disfrutarán de las bendiciones,
pero llega un momento en que si el hijo o la hija al crecer rechazan el pacto, pues ellos están negando entonces, ¿verdad?, su inclusión, su amistad con Dios. Y están en el pacto, pero solo de manera externa. El carácter soberano de la amistad divina se manifiesta en una manera fuerte en la palabra empleada en el griego del Nuevo Testamento para designar el pacto de gracia. Ya la misma palabra griega para pacto denota el carácter soberano de la amistad divina. No es la palabra que se usa comúnmente para designar un pacto o un acuerdo hecho entre hombres con iguales derechos. Es importante. Cuando se habla del pacto de gracia entre Dios y el hombre, no es la misma palabra ni el mismo término que cuando se habla de un pacto entre seres humanos. ¿Ok? Por el contrario, denota específicamente una disposición hecha por una persona en favor de otra. Es decir, no es que Dios se pone de acuerdo con nosotros y entonces nos trata como iguales. No. Él es el que inicia el pacto. Él es el que preserva el pacto y Él es el que cumple el pacto. Por eso es un pacto soberano. En algunos contextos, esta palabra se traduce correctamente como testamento. Por eso tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Como uno en su testamento, de su propia voluntad libre, lega sus posesiones, deja sus posesiones a otro. Así también Dios en el pacto de gracia soberanamente otorga su amistad a los escogidos. Así es. ¿Y cuál es la herencia de Dios para nosotros, hermanos? ¿Mande? La vida eterna. La vida eterna, pero la Biblia menciona, o sea, podemos decir en general la salvación, pero su herencia es primero, nos adopta, ¿verdad?, por toda la eternidad, y nos hace herederos y coherederos con Cristo. Nos ha declarado inocentes, ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha sentado en Cristo en los lugares celestiales ya de una vez y para siempre. Y así podemos multiplicar los beneficios de la obra de Cristo para nosotros. Es más, el apóstol Pedro tiene una bella descripción, ¿verdad?, en Primera de Pedro, donde él dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, él dice allá en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. ¿Cómo es nuestra herencia? Incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Incorruptible, que no se puede corromper. Que no se corrompe, que no se echa a perder, por así decirlo, ¿verdad? Es incorruptible, no se pudre, no se corrompe, es incontaminada. Es una herencia que pura, limpia, santa, inmarchitable, que no se acaba, que no va a expirar, que no va a caducar. Y entonces está ¿qué? Reservada ya en los cielos para ustedes. Qué hermoso. Pero noten lo que dice: ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. ¡Wow! O sea, la Biblia es increíble en este sentido. La gracia de Dios es soberana, su salvación es soberana, está garantizada. Somos salvos, sí, para siempre salvos, pero no en ese sentido torcido y convenenciero en que muchas personas lo dicen, ¿verdad? Sino que la Biblia lo dice: Dios nos guarda con su poder para alcanzar esa salvación. Bueno, no hay que olvidar que por su propia naturaleza un pacto tiene que ser hecho entre dos partes. El pacto de gracia no es una excepción. Dios solo lo estableció, es verdad. Él lo inició. Pero en su cumplimiento
El pueblo de Dios no puede estarse con los brazos cruzados. Claro, uno no dice, Dios me incluyó en su pacto, ya me salvó, soy para siempre salvo, no importa cómo yo viva, incluso puedo vivir en pecado y ya no importa porque soy salvo. No. La amistad supone una relación mutua. El pacto de gracia pone al pueblo de Dios bajo la obligación de ¿qué? De fe y obediencia. Fe y obediencia. Por lo tanto, la Escritura dice, Abraham creyó a Dios, aunque la fe es un don de Dios, no es nuestra obra. Pero cuando Dios nos regala la fe, somos nosotros los que vamos a creer. No, Dios cree por nosotros. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, como si hubiera hecho una obra justa, ¿verdad? De él mismo. Pero no, esa obra de fe, Dios mismo se la había dado, se la había regalado, y por eso le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15:14, ustedes son mis amigos. Sí, es una realidad. Cuando Dios nos regenera y nos introduce a su pacto, llegamos a ser sus amigos. Pero vean, ustedes son mis amigos, ¿y qué? Si hacen lo que yo les hago. Es decir, hay una especie de condicionalidad en el pacto, no para salvación, pero sí la condición es que el que es salvo, que el que es amigo de Dios, que el que está en el pacto de Dios debe dar frutos de eso. Debe vivir como tal, no para ganar su salvación, sino para manifestar que somos amigos de Dios. Y el que no lo hace, pues simplemente no lo es, aunque diga que sí. Con todo, que ninguno piense que esta responsabilidad del pueblo de Dios disminuye en algo la soberanía de la amistad de Dios. No. Como para que el hombre diga, bueno, yo creí, entonces yo pongo mi parte para ser salvo. Al contrario, da más importancia a la soberanía de Dios que nunca. Porque es por la gracia soberana de Dios que sus hijos cumplan con las exigencias del pacto. ¿Quién nos da la fuerza para cumplir? Dios. Tanto la fe como la obediencia son dones soberanamente impartidos por el Espíritu Santo a los escogidos. Ellos se ocupan de su propia salvación porque Dios ya obró una vez y sigue obrando en ellos, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a leerlo, Filipenses 2. Filipenses 2. Versículos 12 y 13, dice la palabra, Filipenses 2, 11, no, 2, 12, ¿verdad? Por tanto, amados míos, le dice Pablo a los filipenses, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación, pónganse a trabajar, cultiven su salvación. Ya son salvos, vivan su salvación, ¿verdad? Esa es la idea. Con temor y temblor. Noten cómo el cristiano es responsable de ocuparse en su salvación, de vivir su salvación, de creer, de obedecer. Pero ¿cómo Pablo les puede decir, pónganse a trabajar en su salvación, ocúpense? ¿Con qué fuerzas? Bueno, la respuesta está en el versículo 13. Porque Dios es el que en ustedes obra, opera, produce, así que el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando tú dices, yo quiero obedecer, ¿quién ya puso ese querer en ti? Y cuando lo haces, ¿quién lo puso en ti? ¿Quién te dio la fuerza? Dios. Tanto el querer como el hacer. Ese es el Dios soberano. ¿Preguntas, hermanos, hasta ahora? ¿Preguntas, hermana? Es imposible que un verdadero creyente diga, ya soy salvo, digo como quiera, es imposible. Es imposible. Si lo dices porque no es, en realidad. Así es. Así es. Bueno, en alusión a la imposibilidad, Hebreos capítulo 11, Hebreos 11 dice, hablando de la fe, ¿no? 11:6
Dice, pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. O sea, sin creer verdaderamente en nuestro Dios Trino. Y esa fe, ese creer, pues implica toda la vida cristiana. Implica que creemos en Cristo para nuestra salvación y creemos que Él nos ha diseñado, ¿cómo dice Efesios 2, 10? Efesios 2, 10 dice, esto lo leo porque esto incluye la fe. La fe verdadera incluye, como dice allá en Efesios 2, 10, porque somos hechura suya. Dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Y qué vamos a hacer? Las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviéramos en ellas. Para que anduviéramos, hagamos buenas obras. Ahí el griego es bien interesante, es muy hermoso, porque utiliza dos palabras. Dice hechura y creados. Y la palabra hechura en el griego es poema. Somos un poema de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Somos una creación especial. Aquí se refiere a que cuando somos regenerados, cuando nacemos de nuevo, somos nueva criatura. Y se requiere ese poder soberano de Dios. El poder que Dios ejecutó para crearnos es el mismo poder que se requiere para hacernos una nueva criatura, para vivir en buenas obras. ¿Comentarios, hermanos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios, hermanos de Zoom? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Está apagado su micrófono, hermana? No lo podemos escuchar. A ver si puede la hermana. Ok. ¿Alguien más mientras ahí está, ya. Encendió su micrófono. Ok, pasó una pregunta. Sí. Si toda persona en una familia está en el pacto, los niños son de Dios, si mueren los pedazos, ¿a quién es responsable una persona? Bueno, esa es la pregunta del millón, hermana. Esa es la pregunta del millón que está haciendo, ¿verdad? Cada persona es diferente. Hay niños que maduran muy pronto, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y entonces, mientras ellos son infantes, ellos, como enseñan nuestras confesiones de fe, si mueren en su infancia, creemos que ellos son salvos, porque están en el pacto de Dios. Entonces, una persona que mentalmente no está bien. Bueno, ahí entra la elección soberana y misteriosa de Dios. No hay manera de ser salvos si no somos regenerados. Todos tenemos que ser regenerados. Y como para Dios no hay nada imposible, Él puede regenerar a un bebé en el vientre de su madre, a un infante, o a una persona con síndrome de Down, o a un retrasado mental, o cualquier caso extremo que usted pueda imaginarse. Para Dios no hay imposible, y si Él lo ha elegido, Él lo regenerará y lo salvará. Ajá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sí, hermana, ¿ves? Nuestros hijos son santos, ¿verdad? Están en el pacto de Dios. Siempre he dicho esto. ¿Qué clase de Dios, verdad? ¿Perdón, hermana? Correcto. Y iba a decir, ya ven que siempre comento esto. ¿Qué clase de Dios es aquel que te llama a ti, pero excluye a tus hijos de la salvación? ¿Dios hizo eso con Abraham? No, Él lo llamó e incluyó ¿a quién? A todos sus hijos. Y por eso le pusieron la señal del pacto, que era la circuncisión. Entonces, la gracia de Dios derramada en el Antiguo Testamento a todas las familias, la gracia de Dios manifestada en que incluía a los niños, ¿ha disminuido ahora? Va a decir que voy otra vez con la misma. Ajá. Pero dice que
¿Qué clase de Dios es aquel que excluye a tus hijos de la salvación? Sí. Aclare, del pacto, porque de la salvación se excluye y lo dice con Esaú otra vez. Claro, pero el punto es este, que nosotros no podemos juzgar con base en la elección, ¿recuerdas? La elección no nos salva la obra de Cristo. Y en ese pacto de gracia que tiene en su centro a Cristo, Dios ha incluido a los padres y a los hijos. Si ellos después crecen y dan frutos de que rechazan el pacto, entonces nunca fueron elegidos. Nunca. Hermano, una pregunta. ¿Sí? O sea, se dice que está el pacto eterno y los pactos históricos que fueron, Sí. Dios los fue como el de Abraham. Correcto. O sea, si a Dios le pertenece, ¿quiénes son sus escogidos al fin y al cabo? Porque si a nosotros nos hubiera dicho, este hijo tuyo va a ser Correcto. no salvo, en nosotros sí hubiera sido un trato diferente. Exacto. Pero exacto. a nosotros como padres nos llama que si tú trátalo como Exactamente. santo, ¿verdad? Tus hijos son mis hijos. Sí, y yo la salvación de eso déjamelo a mí. Exacto. ¿verdad? Sí, hermano, exacto. No podemos nosotros, precisamente, creo que es un buen punto ese, hermana Leo. O sea, no podemos nosotros, con base en la elección, ¿verdad? Decir, bueno, pero no todos serán elegidos. Eso es verdad, eso aplica a toda la humanidad. Pero la voluntad revelada de Dios para los padres y sus familias es, tus hijos son mis hijos. No, eso yo lo entiendo. Ajá. Pero le digo como que aclare porque dice, ¿qué clase de Dios es aquel que excluye a los hijos? Como diciendo, Dios no haría eso, pero sí lo hace, lo vemos. No, pero yo lo que estoy diciendo es qué clase de Dios incluye a los infantes, los excluye de su pacto. De su pacto. Ajá, por el hecho de la salvación. Claro, porque no puedes entender la salvación independientemente del pacto. Aunque no necesariamente todos los que están en el pacto serán salvos. Pero no puedes separarlo. Si lo separas, ya separaste lo que Dios ha unido. Sí, lo que le digo es Ajá. que está queriendo decir qué clase de Dios. Exacto, es que sí se Sabemos aplica. que Dios es el que elige eso. Correcto. No podemos juzgar a Dios. Y a los que Él elige, los pone dentro del pacto. Pero no podemos juzgar a Dios por no elegir a unos. No, claro, yo no estoy juzgando a Dios, yo estoy hablando en términos del pacto, o sea que Él le ha placido incluir a nuestros hijos en el pacto, le ha placido incluirlos, y entonces es con base en su promesa, es con base en su amor soberano, es con base en su pacto soberano que nosotros decimos, Señor, gracias por incluir a mis hijos dentro del pacto. Si después de ellos se rebelan, pues es su responsabilidad. ¿Verdad? Es en ese sentido, hermana. No estoy diciendo qué clase de Dios es que solo salva a los que Él quiere salvar. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Yo estoy diciendo qué clase de Dios es aquel que dentro de su pacto y dentro de su salvación incluye, no incluye a los niños. Y por eso digo, la gracia de Dios mostrada en el Antiguo Testamento ha disminuido ahora en términos del pacto. ¿Ha cambiado el pacto de Dios? No ha cambiado. En su esencia no ha cambiado. Por eso es que todavía somos hijos de ¿quién? De Abraham. Pero es interesante, ¿cierto o no? Porque yo entiendo el punto de la hermana Blaine. No debemos caer en lo que hemos llamado hipercalvinismo o lo que se entiende de que Dios ya me salvó, porque mis hijos están en el pacto, ni les leo la Biblia, ni hacemos devocionales, ni les enseño nada de la palabra, al fin y al cabo que ya son salvos. No, esa no es la doctrina del pacto. Esa es una perversión de la doctrina del pacto. Muy bien. Yo iba por otro punto, ¿verdad? Oh, ok. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? Continuamos. Bueno, ya son las 8. Bueno. Es importante, ¿verdad? Todo lo que hemos comentado. ¿Por qué? Porque una vez más, esto rompe con el entendimiento moderno, ¿no? Evangélico de la salvación. No hay ningún concepto de pacto. Tú le preguntas a una persona, bueno, ¿estás tú dentro del pacto de gracia? ¿Qué? Ni sabemos, ni idea tengo de qué es eso. Como hemos platicado, ¿verdad? Con la hermana Socorro, que
Hay muchas personas en las iglesias y luego les preguntas, ¿qué es el Evangelio? Y no saben qué decir qué es el Evangelio. Pero el Evangelio es muy profundo, muy amplio, pero también en su esencia, ¿qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Evangelio, ¿verdad? Claro, es muy profundo, pero en esencia ese es el Evangelio. Comentarios finales, hermanos. Preguntas, comentarios finales, hermana. Que es imposible a veces no salirse del tema. Sí. Porque son muchas exacto, partes. todo está interconectado. La doctrina cristiana, hermana, es un todo armonioso. No puedes entender un tema aparte de todos los demás. Todo está engranado, por así decirlo. Todo está engranado. Pero al tocar diferentes temas podemos ver tantos beneficios. Exacto. De De ahí lo delicado que es de ser maestro de la palabra, y lo digo por mí mismo, porque a veces estudiamos un tema, lo sacamos, lo descontextualizamos y hacemos toda una doctrina, olvidando que la doctrina de Dios está toda entretejida. No puedes simplemente sacar el tema de la salvación y desligarlo, por ejemplo, del tema de la obediencia. No puedes sacar el tema precisamente de las familias, padres e hijos, como estábamos comentando, y simplemente dar por sentado que ya todos son salvos automáticamente y olvidar las exigencias del pacto. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces es muy, muy importante que entendamos eso, porque la Biblia así es. La Biblia es una colección de libros que a través de todos ellos recorre el hilo dorado del pacto, que no se trata de otra cosa que de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Julio. Por ejemplo, como comentaba la hermana Arlene, ¿verdad? Sí. Al principio, que decía que como a uno experiencialmente se le hace a uno imposible pensar que algún cristiano verdadero nacido de nuevo piense en no vivir una vida cristiana. Correcto. ¿Okay? Y eso es experiencialmente. Sí. Pero como dice usted ahorita, ya viéndolo dentro de la doctrina, o sea, existen lo que son las exigencias del pacto, que son la forma de entender lo que sienten. Así es. De vivir lo que eres cuando estás en Cristo. Y por eso es importante entenderlo así, dentro de un marco. Exacto. Entonces los hermanos o las iglesias que estudian el tema de las obras no lo ven dentro del contexto total de la Escritura y terminan enseñando salvación por obras, lo que es el arminianismo, ¿verdad? Entonces la gracia de Dios sale sobrando, por así decirlo. Interesante, así es. Muy bien, muy bien. Esa es la intención de los estudios, ¿verdad? Que vayamos profundizando nuestro entendimiento de la salvación. Muy bien, hermanos, si no hay más comentarios, vamos a terminar con una palabra de oración, ¿ok? Y el viernes continuamos con Romanos 16. Oremos. Padre, gracias por este día que nos regalas, de estudio, de reflexión, de meditación, Señor, en tu gracia soberana. Perdónanos por nuestra limitación en poder entender y exponer y comentar de manera satisfactoria todos los puntos de doctrina, porque nosotros somos muy limitados, muy finitos, pero poco a poco, con tu sabiduría y la guianza de tu Espíritu Santo, vamos creciendo para entender la altura, la profundidad, la anchura del amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias, pues te lo rogamos todo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado. Que el Señor les bendiga. A nuestros hermanos que nos sintonizan, Dios les bendiga. Hermanos de Zoom, Dios les guarde. Y los que puedan, nos vemos el viernes. Bendiciones, hermanos. Hasta luego.